Hola, son las 3:33, estamos ya en vivo. Vamos a iniciar nuevamente nuestro recorrido por el viaje del héroe, por los arquetipos del tarot, nuestro viaje personal con nuestro amigo Iván Astromagic, que ya está conectado. Vamos a saludarlo y a enviarle la invitación. Interesantísimo, con los arcanos mayores. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Bien, todo bien. Un gusto estar de nuevo aquí, siguiendo con nuestro recorrido de locos, con el viaje de loco, con el camino del héroe, con el viaje místico, como también se le llama. Sí. Yo igual estoy muy emocionado de volver a tener este momento para hablar del tarot y compartir esta información que pues está ahí disponible para todos para hacer este viaje personal por la vida y guiarnos, ¿verdad? Con esta herramienta que puede ser tu compás, puede ser tu brújula para tomar mejores decisiones y conocerte más. Claro, sobre todo eso, el camino de conocimiento de uno mismo. Me recuerdo que leía en un libro del tarot de Crowley que decía que las imágenes del tarot son imágenes del espejo del alma. Entonces me gusta ver así como el reflejo de esos pedacitos de alma en los símbolos de los arcanos, sobre todo de los arcanos mayores. Y bueno, ya habíamos hablado en el live anterior de Loco a los enamorados, y hoy vamos a hablar hasta el ermitaño, que sería el primer ciclo, el primer viaje. Al menos hablando numerológicamente, pitagórica. Bueno, si estás de acuerdo, damos un repaso de los primeros 6 arcanos. No sé si quieres empezar vos. Saludos a la gente que nos está viendo. Todos ahí, que su luz dice. Me agrada que hay que estar reflejando destellos de luz. Sí, saludos ahí a todas las personas que nos están saludando y mandando corazoncitos. Hagamos este recuento de los arcanos que ya hemos abordado anteriormente y pues también invitamos a las personas que nos están viendo a que hagan preguntas y pues tenemos 33 minutos prácticamente, entonces vamos a ir un poquito breves hablando de cada arcano. No sé si querés empezar tú. Va, está bien. Solo para aclarar, nos va a servir que los dos vayamos usando nuestros tarots. Este es el mío, este es mi loco, digamos, ese es tu loco. El tarot que estás usando, para los que no conocen, es el Rider White, y este tarot que yo tengo es el de Teodoro Dotti. Es un tarot italiano de 1845, ya investigándolo bien. Se imprimió por primera vez en 1845 y tuvo una reimpresión de 2.500 mazos en 1985. Así que tengo uno de estos y van a tener como ciertas diferencias, pero en su símbolo es el mismo. Y bueno, hablando de loco, para repasarlo, me parece que el loco, al ser el arcano 0, representa el inicio y el fin. Ese círculo que no tiene inicio ni fin, eso como eterno. El loco también, al ser una imagen jovial, me parece que representa como también la inocencia, la pureza. Eso se representa con la rosa, el sol, la pureza de los sueños, de las primeras ideas para iniciar algo. Creo que recuerda el potencial ilimitado y la espontaneidad inherente al inicio de cada uno de nosotros, de cada viaje que queramos emprender. Se le llaman el tonto, el loco, the fool en las versiones en inglés, porque es incomprendido, porque no comprende sus sueños, no comprenden exactamente por qué está haciendo las cosas, y creo que eso no le importa tanto, porque él sabe muy bien qué es lo que tiene dentro suyo, qué es lo que quiere lograr, aunque no tiene idea clara cómo tener el recorrido, pero creo que tiene la inocencia y la pureza como para poder emprender el viaje. Y creo que esa inocencia nos contagia de algo muy importante, que es la alegría de poder viajar, de poder iniciar el viaje. No sé qué más quieres agregar. Pues sí, realmente me encanta esta carta porque tiene ese idealismo, esa pureza, esa motivación para iniciar nuevos emprendimientos, nuevos proyectos.
las infinitas posibilidades. Es una persona que, el loco es el arquetipo de una persona que se expande en la incertidumbre. Y tal vez esto es algo que quisiera hacer énfasis ahorita, porque nos encontramos en tiempos raros, diferentes, de muchísima incertidumbre, que pueden ser vistos de otra manera si vemos esta situación extraña y complicada para todos como una posibilidad para expandirnos, para cambiar lo que estábamos diciendo, para fluir y para encontrar dentro de esto, dentro de los problemas, encontrar oportunidades, ¿verdad? Entonces es una persona expansiva que expande en la vida, que expande en la incertidumbre, al contrario de, por ejemplo, alguien que actúa por miedo porque ya tiene experiencias previas. Esta es una persona que va a iniciar algo nuevo. Muchas veces son nuestras experiencias previas, nuestros puntos de vista y nuestros juicios que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro camino, de nuestro viaje arquetípico, lo que nos detiene y nos paraliza. Entonces, si en este momento ustedes están sintiéndose así, traten de regresar a esta mente, a la mente del loco, a la mente expansiva, y no se compren todos esos puntos de vista y esas realidades que no les pertenece, que los están limitando de ver la vida con esta grandeza como la ve el loco. Bien, claro, me parece importante lo que decís, porque el loco también, sumándolo, complementando lo que decís, nos invita a que creamos en nosotros mismos, a que sigamos nuestro corazón. Y es entonces, y creo que en ese viaje es el reto, no perder como esa pureza y no perder esa alegría del viaje con la que inicia el loco, y digamos, y a pesar de los obstáculos, no derrumbarnos, no caernos, y seguir con aparte por ser la carta cero, creo que habla del huevo cósmico que habla de los alquimistas, entonces como la supraconciencia también, la supraconciencia. Y bueno, pasando al siguiente arcano, pues repasándolo, para la gente que se acaba de unir, estamos haciendo ahorita solo un repaso de los primeros 6 arcanos de los que habíamos hablado anteriormente, y pues un repaso breve para terminar con el primer ciclo hasta el ermitaño, donde el loco ya se convierte en el arquetipo del viejo sabio. Bueno, entonces esta es mi carta del loco, y ahora pasamos a la del mago. Aquí nos están preguntando si hacemos lecturas en línea. Pues claro que sí, pueden conectarse y seguir también a Iván, a seguir su página de AstroMagic33 y ponerse en contacto directamente con él o conmigo. Cualquiera de los dos hacemos lecturas de tarot online y ya por DM, por mensaje privado, podemos responder este tipo de preguntas. Sí, claro, ahí por WhatsApp y eso, con gusto. Pues sí, el trabajo, el mago. Este es el mago mío. Me agrada mucho que parece como un artesano, te decía la vez pasada. Me identifiqué con este mago. Como te digo, es un tarot de 1845 y por eso estos rasgos, esta iconografía. Y creo que el mago viene representando, en el carta se mira bien claro con esa señal que tiene hacia arriba, o sea, cómo está con las manos, una hacia arriba y otra hacia abajo, hablando de ese principio que está en el Kybalión, el principio de correspondencia, que habla de que así como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Es decir, entender los elementos del macrocosmos, observando, estudiando, investigando el microcosmos y viceversa. Vamos a ver cómo hacer. Bueno, entonces a responder a esta pregunta, y solo, ¿cómo hacer para que lo que uno siente no se confunda por lo que uno sabe? ¿Qué nos recomienda el loco? Que según entiendo dice que sigamos el corazón. Creo que es justamente, eso me remite a la carta del Papa, que es el loco ya con mayor sabiduría y es la intuición. Jung decía que la intuición es la inteligencia del espíritu. Entonces creo que el loco sabe muy, muy adentro suyo que simplemente tiene que dar un salto de fe, tiene que dar un salto de fe de la orilla de ese abismo, y la fe no implica razón, no implica racionalización, no implica como análisis lógico, sino implica simplemente como eso que se siente adentro, que no se puede explicar, que incluso el lenguaje no alcanza para explicar. Y hablando del lenguaje, creo que me decía la vez pasada también que me parece que todos nos convertimos en magos cuando somos atravesados por el lenguaje, porque con el lenguaje creamos realidad, es decir, por eso se dice que
el verbo se hizo carne, porque digamos al expresar con la palabra hacemos que algo ya esté vibrando y eso incida en la realidad para crear realidad. Entonces el mago también es eso, él sabe que tiene 4 cualidades mágicas: el osar, el querer, el saber y el poder. Es decir, como no tiene miedo de actuar, por eso osa. Cree en sí mismo también, desea algo y lo puede, y sabe que lo puede manifestar con su boca y hacer que algo se cree en la realidad, y eso mágico que surge en la realidad, hacer que parezca un milagro. Digamos que el mago es el que crea milagros. Más adelante creo que el mago también va a ser como alguien que se va a adentrar un poco más en sí mismo, porque el mago, al menos uno en sus primeros momentos, es uno como que da un show. El mago también invita a no hacer poses de sabio, a no ser extrafalario, a no estar como proclamándose uno como mago tal vez. Si uno lo sabe adentro, creo que uno no lo tiene que decir, pero de alguna manera el mago todavía maneja, creo que un poco de ego, y que necesita cierto reconocimiento para como validar su magia. Pero ya más adelante, con mayor sabiduría, sobre todo con el ermitaño, sabe que es un trabajo interno y que no tiene que tener la validación de nadie más que crear su propia magia. Bueno, no sé qué quieres agregar o implementar en el mago. Me gustaría regresar a la pregunta que hizo ella y combinar estas dos cartas que nos hizo nuestra compañera Marjorie Judith. Gracias por tu pregunta. Súper, súper interesante la pregunta de Marjorie. Y pues quiero regresar a esta carta porque quiero hacer una pregunta y quédense con la pregunta, pero ¿por qué el loco decide iniciar este viaje? ¿Por qué decidir encarnar y tener esta experiencia terrenal? El loco ya lleva todo lo que necesita consigo y el loco decide hacer este viaje para conocerse a sí mismo. A lo largo del camino puede ser que te nos olvide quiénes somos, porque hay muchos distractores afuera, hay mucha información y hay muchos lineamientos, paradigmas, muchas versiones de la realidad que nos compramos y que no son de nosotros, que van cambiándonos, que van alterando nuestra percepción, y en algún momento nos olvidamos de quiénes somos realmente. Pero así como tú decías, es la corazonada, es la intuición, es eso que ya está dentro de nosotros, eso que llevamos adentro de nosotros, que está inscrito, codificado adentro de nosotros, lo que nos va a dar las respuestas. Estamos tan acostumbrados a estar afuera, a estar distraídos por la tecnología, por las redes sociales, por X y Y, por los impuestos, por el tráfico, por todo esto, que de repente nos hacemos esa pregunta: ¿cómo puedo distinguir entre qué es real y qué no es real? Recordemos que los pensamientos son súper, súper poderosos, pero los pensamientos son más eléctricos y las emociones son más magnéticas. Entonces, el magnetismo de las emociones son los que impulsan. La frecuencia de una emoción va mucho más lejos, va a ser como ese combustible que va a impulsar tus intenciones para crear la realidad. Y es lo que nos diferencia de una máquina, lo que nos hace humanos. Entonces, en este camino lleno de distracciones, puede ser que nos metamos tanto en la Matrix, en el holograma, en esta experiencia, que perdamos la noción de nuestra propia naturaleza. La noción de nuestra propia naturaleza es que por el simple hecho de ser humanos, tienes esa corazonada, esa intuición que te va a decir cuál es tu verdad. Claro. No sé si quieren pasar al segundo arcano para ir o algo que Pues pasamos. Vamos a hablar de la suma sacerdotisa, de la que hemos hablado anteriormente, y me gustó mucho lo que mencionaste en el live anterior sobre las 2 columnas del Templo de Salomón, ¿verdad? Que son estos 2 pilares de la sacerdotisa, ¿verdad? Uno más receptivo y el otro más activo, que tiene que ver con la dualidad, con el yin y el yang. Es una carta, pues, como habíamos hablado anteriormente también, ¿verdad? Es un arcano de un gatekeeper, un arcano que está de alguna manera custodiando esta puerta del conocimiento y de la sabiduría que tiene
mucha conexión con la energía femenina, con la luna, con los conocimientos ocultos, esotéricos, místicos. Aquí tiene en sus manos también un pergamino que es la Torá, ¿verdad? Entonces esta persona ya tiene el conocimiento, tiene y lo está custodiando, ¿verdad? Está custodiando este conocimiento, que me parece bien interesante, comparándolo también con lo que veníamos hablando del mago, cómo el conocimiento también de alguna manera se custodia y se protege, porque el conocimiento es poder, y el poder, regresemos como a la tecnología otra vez, es como la tecnología, como cualquier herramienta que puede ser muy útil y se puede utilizar para edificar, pero el poder también puede ser mal utilizado. Entonces, los custodios del poder son muy importantes para poder preservar el poder en las manos correctas, ¿verdad? ¿Qué más le podemos decir de esta carta? También tiene el pie sobre la luna, ¿verdad? Regresando al poder sobre las manos correctas, tiene que ser una persona que tenga dominio de sus emociones, ¿verdad? La luna representa las emociones, y las emociones son un arquetipo femenino, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ver? También tiene que ver con la abundancia y con la fertilidad, por lo que miramos aquí atrás, ¿verdad? Claro, claro. A mí me parece la suma sacerdotisa que en mi tarot le llaman la papisa, que es la guardiana del inconsciente, y por eso tiene la Torah también en sus manos. Y creo que nos hace la invitación a hacer uso de toda esa información que tenemos en el inconsciente. Al final de cuentas, la magia de todas las entidades que aparentemente están afuera, creo yo, y nos enseña la sacerdotisa que es parte de nuestro inconsciente. Creo que quien no puede lidiar con las entidades afuera es porque no ha entrado en ese camino de conocimiento en sí mismo del inconsciente, y no puede lograr manejar toda esa fuerza que es muy enorme, que es gigantesca, es colosal. Y por eso jugar con las fuerzas del inconsciente, digamos, con la magia, es algo delicado. Esto me recuerda también algo importante que he estado aprendiendo, que justamente acabo de aprender. Realmente había sido descuidado yo en no protegerme también en relación al tarot. Estaba hablando con alguien que recientemente conocí, que ya considero amiga, porque estamos intercambiando información y creciendo, pero estoy retomando la importancia de limpiarme, o sea, con descargas energéticas, daños energéticos, limpiar el tarot. Yo estaba como, bueno, así como nos conocimos, ¿viste? Yo trabajando en la calle, taroteando en la calle, pues tenía muchas lecturas regularmente. Estaba haciendo mi cuenta más o menos el año pasado, que fue mi año más intenso de lectura de tarot. Podría decirte que hice unas 500 lecturas de tarot, y aunque prendía incienso y hacía otras cosas, no seguía como algo más protocolario y ordenado, como para poder limpiar después de cada lectura a mí, a mi mazo. De hecho, perdí, entre pérdidas y robos de mazos, perdí como me robaron 6 mazos, y eso ya era una señal de algo que estaba fallando ahí. Entonces creo que también esa guardiana, me parece que habla de esa parte importante también de saber, ya que tenemos, ella tiene la Torah, que curiosamente es más o menos parecido a decir tarot. Es como guardar el tarot, saberlo apreciar y saberlo valorar, apreciar, es también saberlo cuidar, sabernos cuidar a nuestros consultantes y protegernos de todas esas energías que se mueven alrededor. Yo, como te digo, es algo que hasta ahorita estoy como tomando mayor conciencia de eso, y me siento con responsabilidad de replicarlo ahora, porque creo que es algo muy, muy importante también, como para no manchar ese juego con esas fuerzas del inconsciente de la que nos habla la suma sacerdotisa o la papisa. Sí. Dice, se robaron los mazos, pero solo por maldad, porque no tenían autorización para usarlos. Dice, pues a mí me ha pasado cosas muy, muy similares que a ti. O sea, también de repente, por ejemplo, haciendo lecturas de tarot en la calle peatonal de San Marcos, me encontré una vez con un amigo y nos pusimos a tomar un café, y dejé mi mazo como afuera, a la par de un artesano que supuestamente me estaba cuidando mi changarrito, mi puestito. Y luego volaron 3, 4 cartas. Entonces ya no pude volver a usar ese mazo. Es esa parte de deshonrarlo, de no ponerle esa
como uno con los cristales y con todo, ponerle esa intención, ¿verdad? Ponerle la intención, hacerlo un ritual, hacerlo algo sagrado. Y también me ha pasado que por ser una persona muy empática, muy sensible, absorbo muchísimo de las demás personas. Entonces también he tenido que entrenarme para poder protegerme. De hecho, yo a veces paraba con las manos inflamadas, y no es mentira. O sea, las manos las tenía hinchadas después de hacer muchas lecturas, a veces afónico. Y no era tanto por tanto hablar, sino era la parte emocional y energética de querer uno darse, ¿verdad? Uno se quiere dar todo cuando uno está así, pero uno tiene que aprender también a escuchar, a estar presente, a estar consciente, a estar también muy sintonizado con la conciencia y a no absorber lo que está pasando a tu alrededor para no llevarte todas esas cargas contigo. Claro. Bueno, entonces solo para tener que agregar, creo que la suma sacerdotisa viene a balancear la fuerza masculina que traía el mago. O sea, esa fuerza femenina que balancea el mago como fuerza primigenia masculina y la suma sacerdotisa como esa fuerza dual que se representa por estas dos columnas de Hakim y Boaz, como balanceando esa fuerza. Y bueno, pasamos a la siguiente. La emperatriz. Esta es mi emperatriz. Sí, qué bonita, qué bien. Me gusta. Sabes que estaba repasando algo de esta y hasta ahora tengo la idea que no tenía hasta ahora antes de este live, que la emperatriz es una mujer embarazada. Yo nunca la había visto embarazada, pero me parece que sí es embarazada porque y tiene mucha lógica porque la emperatriz habla de fertilidad. Las granadas que están en su ropa hablan de fertilidad, de abundancia. De hecho, siempre que sale en una lectura habla de eso. Me viene a la mente que he escuchado ahí como en las ideas populares que se tiene, que dice que una mujer embarazada es una bendición, digamos que se le abren las puertas por todos lados. Entonces me parece que por eso habla de la abundancia, de la fertilidad y del estar como gestando algo importante que viene como muy fértil. Por eso tiene el símbolo de Venus en su escudo. También es bien curioso que en su corona están representados los 12 signos del zodíaco también, por las 12, no sé cómo se le llaman esas 12 cositas que tiene, pero representan los 12 signos y representa a la madre fértil. Podríamos decir que de alguna manera también es la madre naturaleza la que representa que es muy fértil. Entonces, y creo que por ser Venus, que Venus está asociado a dos signos, Tauro y Libra, pero sobre todo Tauro, habla sobre tener bien puestos los pies sobre la tierra. Yo diría no olvidar tener la mirada puesta en el cielo, pero sin salirnos de la fertilidad de los pies sobre la tierra. Sí. Es una figura de autoridad, la emperatriz, que a diferencia de la carta que viene ahora, que es el emperador, también está sentada sobre unos cojines que denotan como poder y placer o hedonismo, como podría ser asociado a Venus, en comparación a otra figura de poder que viene acá. Es un arquetipo masculino, que ya es un trono que denota mayor control, rigidez, fuerza. Claro, ese es mi emperador. Sí, es un control que hasta cierto punto siento yo que puede inclusive caer en la inflexibilidad, ¿verdad? Una persona estratégica, poderosa, activa. Tú decías que está asociado a Aries, ¿verdad? Claro, a Aries y a Capricornio. Por las tablas que están aquí en las cuatro esquinas del trono. También me recuerdo que asociabas bien la cuestión de la vez pasada del emperador como la pareja real con la emperatriz. Y digamos la emperatriz por el símbolo de Venus y el emperador por Aries o Marte. Y en la astrología se le conoce como los amantes cósmicos. Entonces creo que representa bien como esa unión. Y digamos mientras la emperatriz habla de fertilidad, abundancia, sensibilidad, el emperador encarna todas esa representación de estructura, pero de esa estructura de orden, organización, pero que es regida por la mente, la razón sobre todo.
el emperador marca la razón, por eso creo que también viene en la carta número 4, y si lo asociamos como a los 4 puntos del cuadrado, habla de como de esa solidez, de esa estructura, de esa base que es cuadrada. Por eso se habla, por ejemplo, me viene a la mente decir, cuando dices que tiene una mente cuadrada, es decir, algo que marca límites, que es rígido, que no sale de sus límites. Y el emperador marca eso, rígidas normas. Por eso lo asociaba con Saturno también, que Saturno o Cronos es lo que se conoce en la psicología como el superyo, el que nos impone los límites, ya sea morales, de valores familiares, sociales, pero que nos marca ciertos rígidos. También en lecturas puede representar encuentros con figuras de autoridad, figuras de poder. Es la razón. Su frase podría ser: yo comprendo. El discernimiento, la visión mental, el ordenamiento de la mente también. Y creo que, bueno, están los carneros, por eso lo asociaba a Aries. Y si nos damos cuenta, el emperador tiene su armadura. No se la quita porque ha ganado su imperio a base de lucha y está preparado siempre para la pelea. Y esa es la energía de Aries también, y por eso Aries es el dios de la guerra. Entonces, bueno, me viene a la mente también, curiosamente, la idea del caballero de la armadura oxidada. Creo que por eso la rigidez del emperador en demasiado extrema, creo que podría subirnos en el riesgo de no quitarnos la armadura y que se nos oxide. O sea, por estar siempre en la defensiva y eso. Entonces creo que por eso la rigidez extrema creo que no sirve. El emperador no le gusta estar vulnerable, siempre quiere estar como atento, y está bien, pero es precavido. Pero si se nos hubiera quitado la armadura, creo que también viene un problema, y es donde viene el problema de la rigidez de la razón, digamos. De hecho, pues, es un arquetipo que se ve que es como una persona ya como de la tercera edad. Y pues creo que simboliza esa misma rigidez en el sentido de que si no nos permitimos ser flexibles y vulnerables, pues nos volvemos esas personas rígidas, anticuadas, que pues envejecemos, ¿verdad? Como también un estado de conciencia, pues. Sí, y creo que nos enseña a trabajar también sobre los juicios, los prejuicios, la superficialidad, la mediocridad y todas estas cuestiones que tenemos que eliminar como para poder orientarnos con objetividad. ¿Qué les pasamos al siguiente? Pasemos aquí al hierofante. En algunos mazos está como el papa o el sumo sacerdote. El mío se le conoce como el Papa. Te digo, no mucho me gusta que le hablen del Papa porque tengo personalmente poco conflicto con esa figura eclesiástica, pero va más allá de eso. Creo que este es el Papa arriba del Papa, del que conocemos nosotros como el Papa. Como decías vos la vez pasada, como me parece que sí habla de una espiritualidad, pero más institucionalizada, que habla sobre las iglesias, las instituciones. Estos dos seguidores que tiene, me parece, leía que era en relación al deseo y el conocimiento, están por debajo de él. Creo que también es... Ajá, dale. Es que le encontré algo muy interesante mientras tú estabas hablando, y tú estabas mencionando esto. Encontré muy interesante que están estas dos llaves acá, mira. Claro, ajá. Y aquí viene ya mi intuición, ¿verdad? Estas dos llaves no están en el Papa, sino que están en sus pupilos. Muchas veces nosotros estamos buscando respuestas afuera de nosotros y nos metemos, por ejemplo, a cultos, a instituciones. No necesariamente tiene que ser, como tú decís, el Vaticano representado por la Iglesia Católica, sino cualquier líder o gurú que dice tener la verdad, cuando la verdad ya habita dentro de ti. Entonces, las llaves de alguna manera no están arriba, sino que están abajo. Y sí creo que este arcano representa un poco como el dogma, ¿verdad? Como el dogma, como la tradición. Muchas veces son las creencias limitantes que más adelante tenemos que romper, ¿verdad? Y que nos distraen de encontrar la verdad en nosotros. Pero fue ahorita que vi estas llaves aquí abajo que se me vino esto a la mente. No sé si tú tenés más información en relación a eso. Bien, lo asocio a lo que te decía, la cuestión del conocimiento y el deseo. Y creo que, bueno, yo me acuerdo, me vino a la mente una frase de mi maestro que me enseñó tarot, que decía, me acercó a un libro que me decía que eran las llaves del templo del misterio.
Entonces creo que hay que saber tener las llaves correctas también para abrir la puerta correcta, porque pueden haber muchas puertas, pero uno no puede entrar a todas ellas y no con todas las llaves se puede entrar, a menos que tenga uno una llave maestra, pero bueno, eso es como otra cosa. Creo que también el Papa habla como, es quien lleva, es como un líder, es quien lleva a los iniciados y digamos logra hacerles ver los roles establecidos. Es como los maestros que aparecen, los guías que te aparecen y que te van guiando, orientando, a los que a uno les suele llamar maestros. Y bueno, sí. Lo de las llaves, hablando, eso sí, tienes razón. Me gustó mucho lo de las llaves y lo lo que tú mencionabas de las puertas y todo eso. También lo podemos relacionar un poco con la sacerdotisa en relación a la Torá y el pergamino, ¿verdad? Que creo que estas llaves son la puerta también al subconsciente. Y muchas personas se imaginan la espiritualidad como algo muy bonito, ¿verdad? Poses de yoga o meditar y rezar y todo eso, pero realmente la espiritualidad profunda empieza, creo, abriendo la puerta de la casa de Pandora y encontrándote con muchas puertas antes de llegar a la verdad, al nirvana, a la iluminación, que te vas a encontrar con muchas puertas que tienen situaciones desagradables, que son tus propios demonios. Al final, pues es nuestra propia vecindad, nuestra mente, ¿verdad? Pero sí es una vecindad muy peligrosa. De hecho, como tú decís, a veces hay que, para entrar a nuestra propia mente, encontrar maestros y guías que nos puedan ayudar a navegar esas profundidades tan misteriosas y que tienen muchas trampas dentro de nuestra propia mente. No están afuera, están adentro de nosotros y necesitamos a veces encontrar tal vez una figura de alguien que ya hizo ese camino para que nos permita navegar ese mundo y no perderlo. Sí, me gusta eso porque incluso el Papa o el Hierofante habla sobre que es quien ayuda a interpretar los conocimientos secretos. Y creo que ya sabe utilizar esas llaves, pero está ahí al tanto de saber a quién dárselas, a quién darle ese conocimiento y cómo usarlas. Bueno, tenemos 1 minuto. No sé si querés que cerremos con esta carta. ¿Qué te parece si esta vez extendemos para terminar realmente el viaje de loco, el primero? Aunque sería honrar más que el tiempo, honrar como el propósito que tenemos es terminar el primer viaje. Me gusta hacer las cosas diferentes. Me gusta también desafiar ¿cómo se llama? Desafiar muchas veces vamos a regresar a este arquetipo, ¿verdad? Desafiar las estructuras establecidas y tomar una iniciativa un poco más alocada. Sí, me parece. ¿Verdad? Entonces, si querés, sí, vamos a dejar aquí de controlar el tiempo y vamos a continuar. Bueno, tomamos como límite los 60 minutos que nos deja el live también. Al máximo 60 y para... Okay. Entonces sigamos con la otra, que es los enamorados o los amantes. Excelente. ¿Nos toca? Perdón. ¿Va? Uy. Ajá, déjame ver qué dice esa carta. Bueno, aquí está, perdón. La número 6, los enamorados. Sí, pues esta carta fue con la que terminamos la vez pasada en el otro live, ¿verdad? Que es una carta que habla sobre las decisiones, ya tomar una decisión en tu vida. Me gusta mucho también la montaña que está al punto porque creo que con eso fue que cerré, porque creo que la montaña tiene que ver también con el hecho de tomar perspectiva, de ver desde arriba tu vida. Muchas decisiones que tomamos las tomamos en base a historias, ¿verdad? Las tomamos en base a historias que nos estamos contando a nosotros mismos o historias que aprendimos de alguien más y lo tomamos por verdad. Entonces, ver las cosas como con perspectiva, permitirnos verlo como observadores, así como cuando miramos nuestra vida puesta así en una lectura de tarot, pues un poco aquí también miro la montaña del fondo. También miro este ángel o arcángel, ¿verdad? Como tu yo superior, que te puede ayudar a tomar las decisiones que te ayuden a cumplir un propósito mayor, ¿verdad? A cumplir un propósito, siempre vamos a tomar la decisión correcta, pero
de repente a veces elegimos tomar caminos un poquito más largos, un poquito más aburridos, porque no estamos realmente escuchando qué es lo que de verdad queremos hacer y no estamos tomando las decisiones desde quién realmente somos. Claro, a mí me parece también, a mí siempre la carta de los enamorados me habla sobre como la ilusión del enamoramiento, que a veces uno al decir amor quiere, las personas cuando hablan de amor en realidad quieren decir enamoramiento, esa cuestión de pareja, romanticismo, cuando el amor es una fuerza mucho más grande, el amor con una mayúscula, digamos. Entonces me parece que la invitación también es como a romper la ilusión, como la ilusión del enamoramiento. Y sí me parece que ahora como lo asocio con la cuestión de las decisiones que decís, porque también esta carta viene a hablar como sobre posibles conflictos morales y éticos. Repasar esta carta, al menos en mi tarot, si te das cuenta, aquí a diferencia del Rider White que tenés, hay tres personas. Una viene a representar como la tentación, digamos la amante, también por eso se llama la amante, y la otra persona como la pareja real. Entonces, cuando uno se topa con esa encrucijada de tomar una decisión, si quiere algo, entonces viene una valoración de si es correcto, incorrecto, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, y se topa con ese como tipo de encrucijada donde tiene que venir un proceso de discernimiento y de discriminación para separar algo y poder, aunque suene como a paradoja, de poder unir al final de cuentas algo a través de esa discriminación y esa separación. Leía también que ese arcángel, de hecho yo estaba intentando investigar algo sobre mi arcángel y lo tomo a partir de aquí porque esta es la carta de Géminis y este es el arcángel Rafael. Este está representado con el arcángel Rafael y que viene a hablar sobre la supraconciencia también. Entonces creo que también habla como de esa ayuda espiritual, de ese triángulo, digamos. Y decía la ilusión porque al menos es bien representada en la carta de Rider Waite que tenés, que ella lo está viendo a él al arcángel y el arcángel a otro lado. En realidad todos en una misma escena, pero ninguno viéndose así. Por eso la ilusión es como algunas películas o libros, por ejemplo. Me acuerdo del libro de la bruja de Portobelo, que hablan sobre una misma escena, pero visto desde puntos de vista distintos y cómo puede ser bien distinta una historia visto desde otra perspectiva, aunque sea la misma escena. Y por eso se somete a la ilusión. Es como, por eso tal vez la discriminación, el intentar unir como las partes de todo para entender cuál es la verdadera trama y lograr finalmente tomar una decisión. Sí, me gustó mucho lo que mencionabas de la ilusión y inmediatamente lo asocié también con la nube donde se reposa el arcángel Rafael, pero que también de alguna manera la nube nubla la perspectiva entre estas dos personas, ¿verdad? Y pasa muchísimo cuando uno se enamora, ¿verdad? Es como que uno no mira las cosas claras, sino que uno lo mira todo de una manera nublado por todas las hormonas y las cosas que uno justifica, ¿verdad? Que son puramente como cuando uno está enamorado, aquí dicen que el amor es loco y cosas así, pues es hasta cierto punto cierto, porque uno como que te engancha como, bueno, cuando uno tal vez es muy joven, ¿verdad? Y se enamora de esa manera, pero uno se engancha con esas emociones, con esa ilusión y de verdad que no mira lo que está pasando a su alrededor. ¿Qué más quiero decir? Lo que tú decías de la tentación, ¿verdad? También súper interesante que aquí pues la mujer está a la par de este árbol que pareciera como el árbol de la sabiduría en el Génesis, donde está la serpiente y las manzanas, y el hombre está aquí a la par de este árbol que es como el árbol de la sabiduría que aparece como en la historia de Moisés, ¿verdad? Que es el árbol de fuego. Y también lo de Géminis, ¿verdad? Que sí, definitivamente es como esta dualidad que se presenta en esta carta también. Tenía algo escrito aquí estaba investigando por qué desnudos, porque no tenía muy claro eso, te lo voy a leer, dice, los amantes están desnudos, pues cuando los dos aspectos de la conciencia se equilibran con la superconciencia, o sea, representados por el arcángel Rafael, desaparecen los encubrimientos y la hipocresía, que son la causa de las perturbaciones mentales. Hablando algo de la desnudez, hay una pregunta ahí, ¿verdad? Sí, y fíjate que también creo que tiene mucho, esta escena tiene mucho como del Génesis, siento yo también, ¿verdad? Que estaba Adán y Eva desnudos y todo eso. Sí, aquí otra pregunta muy interesante de la misma persona, me encantan sus preguntas, son despiertan mucho las preguntas que hace, ¿verdad?
Claro. Sí, Una geminiana. Sí, sí, ajá. sí. Una pregunta geminiana, es amiga geminiana. Ah, ya, mucho gusto. Yo creo que sí representan lo mismo. O sea, al final de cuentas, el saber interpretar el símbolo, el saber entender la esencia del arcano, del arquetipo del arcano, creo que se puede indagar esto. Y claro que uno se va nutriendo. A mí me gusta por eso mucho ver otros tarots. Por ejemplo, revisaba uno que me llegó una vez del tarot del Señor de los Anillos. Nunca lo usaría, la verdad, pero me llamaba mucho la atención ver qué símbolos utilizaban porque también me podían despertar como ciertas cosas y al menos investigarlos, revisarlos. Cuando entiendes la esencia del arquetipo y ver qué otros elementos le ponen, como que te puede despertar ciertas cosas. Sin embargo, por eso es un arquetipo, es universal y creo que puede despertar. Y si te das cuenta, sirve para simbolizar, porque aunque no hayan tres personas en el Rider White, aquí sí, pero la esencia se mantiene, solo que aquí tal vez describe eso que vos ya decías sin necesidad de tener o sin saberlo, pero que aquí gráficamente puede estar un poco más representado, más explícito tal vez. Sí, sí, quiero también pues compartir también que comparto lo que tú decís y hay personas, pues dentro del mundo del tarot hay personas que son más como, ¿cómo decirte? Un poco más rígidas o más académicas, qué sé yo, y que se quieren ir a lo meramente como matemático y todo el rollo y por ejemplo solamente usan un mazo, ¿verdad? Que podría ser el tarot de Marsella, porque hay tantos tarots ahora y la gente le quita y le pone y en esencia el arquetipo va a simbolizar en esencia lo mismo, pero hay un montón de cositas que le van quitando y poniendo que tienen pues una intención, no es así nomás, porque lo quitan y lo ponen solo porque sí, sino que cada tarotista pues que ha estado estudiando todo esto, la gnosis, el conocimiento, la cábala, todo este conocimiento oculto, pues le pone sus símbolos, ¿verdad? Le pone sus símbolos y tienen una razón de ser. Yo pienso igual que tú. A mí me gusta, yo soy obsesionado de los tarots y me gusta meterme a ver tarots todo el tiempo y comprar mazos y todo, porque me gusta como ahondar en el significado de las cartas viendo cómo lo ven otros tarotistas y qué es lo que le añaden, qué es lo que le quitan. Y hay también una parte tuya que siente como una relación diferente con cada mazo, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. tu relación con este mazo va siendo diferente. De hecho, pues yo soy bastante intuitivo, entonces por eso es que me gusta jugar con los tarots y ver bastantes tarots y todo eso. Entonces, pues también me gusta como intuir en relación a mi relación con el mazo, intuir cuál es el mazo que es para ti en este momento. Entonces, algunas veces tengo conmigo 2 o 3 mazos y voy viendo, yo creo que este es el que te va a funcionar mejor ahorita, ¿verdad? Porque, no sé, algo en mí dice eso, pero en esencia sí van diciendo lo mismo. Ahora, pues hay cosas que, inclusive había algo que te quería preguntar a ti, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez cuando llegue su momento, porque ahorita vamos por el número 6, pero cuando lleguemos al 8, que en el de Ryder es la fuerza, en el de Marsella es la justicia, ¿verdad? De hecho, en el mío que viene como de una orientación de Marsella es la justicia el 8. Ajá. Se puede ver. Entonces, yo Sí, no sé si tú has investigado al respecto, a mí me da mucha curiosidad saber por qué, o podríamos investigarlo y dejarlo para un próximo live, ¿verdad? Bien, claro, tengo algunas ya cosas sobre eso. Si querés lo abordamos. Vaya, solo quería agregar que creo que, al menos para un consultante, no importa tanto qué tarot está utilizando el tarotista. La cuestión es la confianza, la confiabilidad, la validez que uno puede creer con el tarotista. Ahora, para el tarotista, mi recomendación sería conectarse con su propio mazo, ya sea que utilice uno o varios, pero conectarse, conocerlo, es como una relación que tiene uno con sus cartas. Yo todavía estoy conectándome, terminando de conocer porque cambian algunas cosas, aunque no el arquetipo, pero sí conectarme con este nuevo que tengo como más o menos unos 3 meses de tenerlo. Cuando toda mi vida había usado el Rider White que tenés. Entonces, pero me parece muy importante esa relación, es como una relación con... hay que verlo como nuestro mejor amigo, creo yo. Entonces hay que conocernos y tratarnos. Bueno, entonces pasemos al siguiente.
el carro o la carroza. Obviamente por la época, el mío, el que está, tiene los caballos y se mira más como esa cuestión eh, del siglo XVIII. Me gusta que en el Rey del Uruguay están las esfinges, porque las esfinges siempre me parecen bien interesantes. Creo que son los guardianes del mito también. Por eso ahí tiene que preguntarle. El caduceo de Mercurio también como el escudo del carro, que pues tiene que ver con la comunicación que nos permite viajar tanto a los altos planos como a los bajos planos, ¿verdad? Y lo podemos ver como un príncipe o un faraón que regresa victorioso. Y creo que habla sobre las victorias que son posibles a través del poder de la voluntad y el autoconocimiento. Esa victoria, sobre todo, que uno trae. Te decía que en la trilogía del tarot, te decía la vez pasada que vi cómo se mira desde atrás el carro y atrás trae algunos esclavos de esa victoria. Entonces me parece que en ese camino de victoriosa de voluntad y autoconocimiento es importante no restregarlo sobre los demás y saber cómo hacer con esa victoria que uno ha tenido sobre uno mismo, ese conocimiento, la voluntad, y no arrastrar a otros, y respetar como el camino que cada uno tiene, no estarlos arrastrando, jalando, porque uno se siente como mayor, superior, por tener cierta victoria, cierta importancia, digamos. Bueno, solo una pregunta ahí, la carta de Piscis. En realidad la carta de la suma sacerdotisa de la luna. El de Piscis no lo tengo muy claro, la verdad. No tengo mucho en mente cuál sería la carta de Piscis. Dentro de los arcanos mayores, déjame pensar. Pues en sí, no te tengo una respuesta así como técnica de que lo leí en algún lugar o algo, pero también podría intuir que podría ser la estrella, ¿no? Sí, porque la suma sacerdotisa la miro tal vez... la luna, eso estoy seguro que la luna Sí, la estrella me parece más pisciano en el sentido de que es un poco más... tiene como esta parte más de soñadora, de ideales, ¿verdad? Sí, me gusta. Esta carta me resuena con Piscis. Bueno, igual ahí te voy a escribir, yo te tengo ahí en el Instagram, a la chica que nos preguntó, y voy a averiguar para confirmar o desconfirmar. Hablando sobre el carro, regresando al carro, también leía y entendía que representa la parte, el aspecto positivo del ego. Por algunas tendencias muy como filosóficas, nos hacen pensar que hay que eliminar el ego, y no se puede. Creo que se elimina hasta que ya no estemos aquí, hasta que moramos. Y se tiene que ver como el ego, que hay que superarlo, y de alguna manera es matiza siempre en negativo. Pero la verdad que también es positivo cuando es saludable, porque eso que nos da cierta fortaleza y nos hace seguros de nosotros mismos para emprender ciertas cosas, para seguir el camino. Y creo que habla de un ego saludable también. Por eso te digo que un ego enfermizo es como arrastrar a otros y pues restregarlo y... Ajá. Sí. Cuando nuestra mente está situada en el futuro, nos da ansiedad. Cuando estamos en la incertidumbre, cuando no sabemos qué va a pasar, tal vez hoy tenemos un techo sobre nosotros, tenemos comida en la mesa, pero sin embargo, por todo lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo, tal vez muchos de nosotros estamos con la mente en el futuro y pensando así de manera catastrófica. Cuando nuestra mente está en el pasado, si estamos pensando en aquellos tiempos ya no van a regresar, etcétera, nos da depresión. Entonces siento que esta carta es una carta que nos sitúa en el presente, en el aquí y el ahora, que es lo único real, es lo único que tenemos. Tanto el pasado como el futuro no existen y solo nos queda el ahora. Y cuando estamos realmente en el ahora, es que nos podemos mover hacia adelante, porque para eso es hacia donde vamos, la fuerza que nos guía hacia la evolución, que es la misma fuerza del amor, ¿verdad? Entonces esta carta para mí es una carta también que nos invita a estar en el presente, que es la manera en la que nos vamos a mover.
Si nos quedamos Sí. en el futuro o en el pasado, nos estancamos, porque pensando en el futuro nos paralizamos de los regalos que tenemos ahorita, y estar en el presente y en la gratitud también, ¿verdad? Es lo que nos va a mover hacia adelante. Sí, claro. También solo para terminar, al menos yo con esta parte de esta carta, creo que el carro también viene a representar como nos enseña que nuestra voluntad es solo una expresión particular de la voluntad cósmica, de la voluntad suprema. Y hablando de la voluntad, me remite un poco también a la idea, si no era mal, de Aristóteles, que hacía la analogía con el jinete, el caballo, y que digamos el caballo era como el vehículo con lo que se amarra al caballo, si no estoy mal, eso tiene que ver con la voluntad, y el jinete la cabeza, entonces, o la mente. Entonces tiene que ver con esa voluntad, con esa mente, con la que dirigimos nuestra vida. Vamos a ver qué... No sé si tienes algo más que agregar, estoy intentando ver ahí. Sí. Ese día no recuerdo dónde leí, no es que el pasado sea mejor, sino que el futuro ya no lo hacen como antes. Muy interesante, ¿no? Está bueno. Sí, está bueno. Y también el hecho, ¿verdad?, de que el conocimiento de uno mismo es lo que nos va a permitir guiarnos. O sea, si somos creadores de nuestra realidad y nos conocemos, nosotros vamos a poder guiar a las esfinges o a los caballos. De lo contrario, ellas nos van a guiar a nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí, claro. Un caballo desbocado, decía. Yo creo que es eso cuando uno se somete a los impulsos, a los instintos, a los vicios, digamos, esa toda parte que deja de ser uno mismo, o que uno cede su voluntad y pues se desboca. Creo que la carne del cuerpo. Y bueno, pasamos al siguiente. La pregunta que te habían hecho. Sí, bueno, en este tarot, que es una réplica como el de Marsella, el arcano número 8 es la justicia. Y en el tarot Rider es la fuerza. Entonces, yo realmente me llamó mucho también la atención. Y lo que pasa es de que, digamos, aunque tengo una versión. Y digamos, aunque los ciclos numerológicos que utilizo para interpretarlos son pitagóricos, es decir, de a 9, que termina con el ermitaño, y por eso estamos con esta sesión de loco al ermitaño, en realidad son 3 septenarios también. Entonces la carta número 8 comenzaría el segundo septenario y representaría a la carta de Leo. White, que cambió el orden, digamos, de lo que venía con Marsella, la cambió a la fuerza, a la carta número 8, pero por un orden astrológico más que numerológico. Porque numerológico tendría mayor sentido la justicia, pero como este representa a Leo, también por eso miramos el león. Y me parece bien interesante que también la justicia, o sea, cuando hay justicia nos podemos remitir como una cuestión de tema legal, y después que va a haber un juicio y un tipo de condena o dictamen, más que condena, un dictamen. Entonces creo que previo a llegar a la justicia y a un juicio, se nos da la oportunidad de ser nosotros los propias personas que dominemos nuestra voluntad, que es que creo lo que habla esta carta, como el dominio de la voluntad, o sea, como esa prueba o ¿cómo decirle? Esa duda que todavía que nos pueden dar, esa razón que nos pueden dar para poder dominar, para podernos dominar a nosotros mismos antes de ser juzgados, como darnos esa oportunidad más bien. Eso, o sea que al final fue como una movida de empoderamiento, así lo miro. Sí, poner esta carta también astrológica, pero también como que si pones esta carta antes de la justicia, te estás dando o sea, está hecha con la intención también de ser nosotros, nuestros propios juzgadores, podríamos decirlo. Nosotros mismos poder hacer esa transmutación y dominar nuestros bajos instintos antes de que haya, digamos, algo afuera de nosotros que nos venga a juzgar, ¿va? Sí, y también me parece muy interesante que, digamos, si te acuerdas, el mago tiene el símbolo del infinito en su cabeza, que habla del principio masculino, o sea, empieza el primer septenario.
Entonces, ya el segundo septenario ya es una mujer, es el principio femenino, pero también con el infinito en la cabeza. Entonces habla como, creo que hay una bonita correlación ahí de cómo inicia el segundo septenario también. Los dos con el infinito, pero uno ya con equilibrio, porque una es una fuerza masculina y otra es una fuerza femenina, ¿verdad? Qué interesante. O sea, aquí hablo, de hecho lo apunté, dice, esta inversión de sexo significa que se han conjugado los aspectos arquetípicos, los de los principios masculino y femenino. Y bueno, y me parece muy interesante. Esta carta, de hecho, en mis lecturas siempre remito como, bueno, al menos en el contexto guatemalteco, a esa frase que tenía Colón, no sé si te acuerdas, cuando estaba en campaña antes del presidente, que decía, como estaba en una disputa con Otto Pérez Molina, que la idea de la mano dura y la fuerza física, todo eso, y Colón decía, la violencia se combate con inteligencia. Entonces creo que me parece como algo que habla sobre esta carta, porque digamos es una doncella, una dama, una mujer que está digamos dominando a una fuerza brutal como es un león. Físicamente podríamos hablar que el león es más fuerte, pero el león está siendo dominado, sus fauces están siendo como, tal vez no sometido, dominado, pero digamos sí controlado. Y habla como la inteligencia dominando con sutileza los impulsos de la pasión, de lo terrenal, de lo instintivo, de lo físico. Creo que si uno se va a luchar contra esa fuerza que puede ser tan poderosa, pareciera que uno tiene las de perder porque es una fuerza muy grande. Entonces creo que viene con mucha sutileza, diplomacia, digamos, inteligencia con la que uno tiene que dominar estas fuerzas. Y creo que habla de la fuerza del carácter también, la fuerza de la voluntad, y en su aspecto más magnificente, digamos, la fuerza del amor dominando la segunda fuerza más grande que existe, que es la de la mente. Siento que cuando uno ya te conoce a sí mismo, por ejemplo, esta figura, ¿verdad? Es una figura de este amor y esta compasión con la que deberíamos de ver a nuestra sombra y a nuestros demonios, ¿verdad? Sabiendo quiénes somos realmente, los podemos ver como con compasión, inclusive viendo a nuestra sombra y a nuestros demonios como un aspecto de nosotros que no ha evolucionado, por así decirlo, que requiere de nuestra atención, de nuestro amor. También el león para mí representa la bestia, o sea, y la bestia es utilizada muchas veces para hablar de la Babilonia, de la Matrix, de la civilización, de el poder de las máquinas, de la economía, del capital, ¿verdad? Entonces, en relación a lo que estamos viviendo ahorita, vamos a aterrizar las cartas siempre como al contexto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, también de que no necesitamos hacer una gran revolución ni responder con violencia, sino que conociendo a nosotros mismos, vamos a poder enfocar nuestra atención a observar todo aquello que ya no contribuye a nuestras vidas y observarlo con esta mirada compasiva y dejarlo ir, ¿verdad? Dominarlo sin necesidad de ponerle un bozal, ¿verdad? Sin necesidad de ponernos mascarillas, sino que dominarlo desde verdad, desde la empatía, desde la compasión. Desde la compasión, desde el amor, sí. Sí, me parece muy, muy, muy bonito eso y muy importante también lo que decís, claro. Y bueno, pasamos a la última carta entonces para terminar. 2 minutos. Si querés, dale tú cerra. El ermitaño.